Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gusto reencontrarnos, como cada martes, como cada viernes, aquí en Televisión Nacional. Estamos comenzando. El tema de esta noche es un asunto que está arriba de la mesa y que la Asociación de la Prensa del Uruguay ha puesto mucha energía para construir un escenario donde podamos reflexionar y debatir sobre este asunto. La desinformación, las mal llamadas fake news, son algunos de los asuntos que se han puesto arriba de la mesa y que a través de un pacto ético que APU propuso a los partidos políticos hoy está en el centro del debate. Presentamos el tema de esta noche y después venimos con nuestros invitados. El pasado 26 de abril se firmó un pacto ético contra la desinformación en campaña electoral entre los partidos políticos. El compromiso fue propuesto por la Asociación de la Prensa del Uruguay, APU, en el entendido que varias experiencias electorales en el mundo se han visto contaminadas por las denominadas fake news y que en la campaña electoral que está comenzando, Uruguay tiene una chance de tomar medidas para prevenir estas prácticas desleales. El acuerdo, que fue firmado por todos los partidos con representación parlamentaria, es una manifestación de voluntad sin precedentes en ningún proceso electoral y contó con muchos apoyos a nivel internacional. Si bien la Asociación de la Prensa fue promotora de la iniciativa, serán los propios partidos los que se autorregulen en esta materia durante toda la campaña electoral. El compromiso asumido implica no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos, promover buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales entre sus afiliados y militantes. También asumieron la responsabilidad de promover entre sus dirigentes la necesidad de evitar acciones o expresiones de tono agraviantes o de descalificación personal contra adversarios. Y por último, firmaron acordar un mecanismo permanente de consulta para dar seguimiento a este pacto ético de forma de responder rápidamente a cualquier situación que pudiera afectar el cumplimiento de este compromiso público. Si bien cumplir con este acuerdo no parece tarea fácil, la importancia que se le ha dado a nivel nacional e internacional lo convierte en una posibilidad de sentar un antecedente importante en un contexto mundial que parece no encontrar forma de contener estas prácticas. Por algo, en el ranking internacional, entre las 10 primeras democracias del mundo, está el Uruguay. Y eso lo hemos hecho todos. Y yo creo que de alguna forma defender eso es tratar de hacer este tipo de cosas, que es enviar mensajes éticos a la sociedad para que se alerte, hacer todo lo que se pueda luego para corregir las deformaciones, pero en todo caso dejar claro que la forma de defender la democracia y la libertad es a través de preservar el derecho a la verdad de todos los ciudadanos de nuestro país. Hoy volvemos a ratificar aquello de que la democracia no es un fresco, es un óleo en el que cada generación, con una paleta múltiple e interminable, deja su color. El pacto es del sistema político, que deberá autorregularse, apoyado en esta iniciativa que parte de nosotros, de la clase trabajadora que siente que este es uno de sus compromisos. Tendremos 4 invitados esta noche. En la primera mesa nos acompañará Daniel Mazzone, que es magíster en periodismo, integrante de la Cátedra de Periodismo Digital de la Universidad Ort. Con él abriremos el juego. Después nos acompañarán Julián Canarek, Ana Laura Pérez y Fabián Cardoso, que justamente es presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay. Hacemos una pausa y ya venimos. Se han transformado en un factor preocupante a nivel mundial. El poder de propagación de una información falsa y la incapacidad de revertir esas situaciones una vez que se detectan son parte de esta discusión. Hoy, en 3356,
Intentaremos profundizar sobre los distintos aspectos de esta problemática y debatir sobre esta novedosa iniciativa de la Asociación de la Prensa Uruguaya que busca contener el avance de este tipo de prácticas. Nuestro primer invitado es Daniel Mazzone, es magíster en periodismo, integrante de la Cátedra de Periodismo Digital de la Universidad Ort. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. El tema es desafiante porque estamos ante una realidad que puso arriba de la mesa una serie de problemas que desde la academia se están estudiando. Los periodistas estamos tratando de reflexionar sobre ellos, los actores políticos están muy involucrados y lo que en realidad tengo la sensación de que acá en esta parte del mundo nos resulta novedoso el tema. Sin embargo, no es nuevo. Digamos, la mala información, la desinformación, no es un fenómeno que haya surgido en los últimos tiempos, en esta época. Sin duda. Es un tema de vieja data. El tema es que no hay que confundir la desinformación que empezó a haber en los últimos 10 años, pero sobre todo hace 2 o 3 años en particular con intensidad, con la que hubo en la historia. Son cosas totalmente diferentes. Es decir, algo cambió, algo dejó de funcionar como venía funcionando. ¿Y qué es lo que dejó de funcionar que venía funcionando bien? Lo que dejó de funcionar es que, digamos, hasta hace unos 8 o 10 años, o sea, con la irrupción de las plataformas, lo que llamamos las plataformas, que muchos le llaman las redes sociales, exacto, que más o menos se confunde, pero lo correcto es decir plataformas. Todas las plataformas digitales, digamos. Exactamente. A partir de ese momento, la circulación de textos, tanto de gráficos como de audio, como audiovisuales, se multiplicó de tal modo que se hizo inmanejable. Ahí está. Es decir, hasta hace unos años, todo esto estaba bajo el control de medios, de marcas, exacto, de periodistas, en definitiva, que controlaban qué era lo que se publicaba. Se le erraba o no, pero había una marca que era responsable de lo que se publicaba y de lo que se desechaba. Claro. Había una especie de pacto entre el medio y el lector, ¿no? Exacto, y digamos que eso coincidía con un modelo de negocios que tenía que ver con que no solo había responsables, sino que también había una asociación con la publicidad, que era quien financiaba ese modelo de negocios, o lo financiaba en parte fundamentalmente. A partir de la irrupción de las plataformas, hay esa multiplicación exponencial de la cantidad de textos, pero además la irrupción de un nuevo modelo de negocios. El modelo de negocios de las plataformas es que nosotros hagamos clics, claro, muchos clics. O sea, que cliquemos lo que sea. A ellos no les importa. Sin importar lo que hay adentro, ¿no? Exactamente. A ellos no les importa lo que cliqueamos mientras cliquemos. Es decir, que si es una cuestión personal, subjetiva, si es una cuestión falsa, si es una cuestión que va a perjudicar a un tercero, si es una cuestión que va a generar un escándalo, no le importa. En todo caso, eso se verá después. Y acá está el problema, porque el compromiso que los medios tenían con la verdad, siguen teniendo con la verdad, no es el compromiso que tienen las plataformas. Las plataformas no tienen un compromiso con la verdad. La prueba está que cuando reconocen los escándalos, ha ocurrido reiteradas veces con Facebook, es cuando alguien los ha denunciado, pero no son ellas las que descubren el escándalo y lo impiden, no. Claro. O sea, se enriquecen con el escándalo, venden espacio publicitario, microsegmentan la información que les llega a millones de usuarios a través de la sesión de los perfiles nuestros y operan en algún sentido. Sin ninguna duda. Operan en algún sentido. Sin ninguna porque duda. En definitiva la microsegmentación tiene un objetivo y es llegar a determinado sector que piensa determinadas cosas con un mensaje. Cual sea, venderle un jabón o venderle un candidato. Es así.
O sea, no se puede prescindir del control de qué es lo que hace el comprador de espacio publicitario con esa microsegmentación. Y hasta ahora, tanto Google como Facebook, que son las plataformas centrales en cuanto a la venta de espacio publicitario con publicidad microsegmentada, han prescindido de para qué se usa. Después estalla en el caso como el de Cambridge Analytica. Han prescindido también es una mirada optimista, ¿no? Bueno, hay quien puede decir han construido parte de su éxito a sabiendas de que podían ser utilizadas en algún sentido. Sí, con la prescindencia. Han construido su imperio, digamos, con la prescindencia. Amparándose en un vacío legal que evidentemente existe y que ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que estamos en una sociedad en la que han hecho su irrupción nuevos jugadores gigantescos, de un poder extraordinario, desconocido de la historia, pero que no tenemos nuevas reglas. Claro. O sea, es como si tuviéramos superbuques que no tienen puerto donde atracar. Es como si tuviéramos una sociedad urbana, contemporánea, sin semáforos. O sea, el accidente es la norma. Claro. El accidente es la norma en una sociedad de ese tipo. Y esto es lo que está ocurriendo. Al comienzo, pensé, cuando empezabas a hablar de la irrupción de las plataformas y cómo esto empieza a tener una cierta masificación, pensé que ibas a hablar del término democratización. Y ahí inmediatamente, a mí es un término que me hace ruido cuando hablamos de estos asuntos. Hay una tensión allí entre, efectivamente, que mucha gente accede a la circulación de información. Antes, la circulación de la información, como vos decías, estaba muy regulada, muy limitada, eran unos pocos los que tenían, digamos, la posibilidad de hacer circular textos, de hacer circular conocimiento. Entonces esa tensión entre algo que se abre y que podría leerse como que, bueno, ahora todos podemos de igual manera manejar los hilos de qué queremos ver y dónde y cuándo, es muy fino, ¿no? Esa idea de que ahora todo es más democrático y antes no, o antes era mejor y ahora no, es como muy filo, es un debate que me imagino que es muy incipiente, ¿no? Totalmente. Ahí es otro debate, digamos, que proviene de los cambios tecnológicos que ha habido. O sea, ahí el periodismo también ha pecado de ingenuidad en varios momentos. Cuando empezó a ser evidente que el chip que transformaba la información de privada en pública, que la tenía el periodista exclusivamente hasta hace unos años, lo empezó a tener el público, ahí empezó a surgir un cintillo que empezó a hablar de periodismo ciudadano. Yo dije, lo escribí inclusive, sí. No nos metamos en esto, porque estamos confundiendo al público. Bueno, hubo medios que inclusive lo empujaron, esto, ¿no? Tal cual, o sea, pero una cosa era, digamos, exhortar a que el televidente o que el usuario te enviara el choque, la foto del choque que hubo enfrente de la casa. Y otra cosa muy diferente es tildar a ese testigo ocasional de una cosa fortuita que ocurrió en la ciudad de periodista. Claro. No, de ningún modo debimos haber aceptado eso. O sea que lo que ha ocurrido es sí unas posibilidades inmensas de apertura en cuanto a la generación informativa. La generación informativa antes estaba exclusivamente en manos del periodismo. Ahora pasó a estar en manos del público, de lo que llamamos las audiencias creativas. Está la audiencia social, que es más o menos pasiva, y la audiencia creativa, que es proactiva. Bueno, de todas maneras, digo, la distancia que hay entre la actividad de las audiencias creativas, que son capaces de generar información, y lo que hace el periodismo es sideral. Y esto no quiere decir que el periodismo hoy no tenga un papel central. Es más central que antes,
porque el hecho de que más gente tenga posibilidades de generar información ubica a la élite periodística, al profesional del periodismo, en el papel de seleccionar qué tipo de información merece ser seguida, cómo seguirla, de qué modo amplificarla, hacia dónde profundizar. O sea, hay una serie de vectores que siguen estando y van a seguir estando en manos del periodismo. Claro. Entrando ahora sí directamente al asunto que planteábamos como central, pero no necesariamente es central, porque estos temas también están es muy desafiante reflexionar sobre ellos. ¿Cómo el fenómeno de la desinformación, de la circulación de noticias sesgadas, falsas, malintencionadas, como se les quiera llamar, tampoco me gusta el término fake news, me resulta raro, me hace ruido, pero cómo esa circulación ha empezado a tener impacto en las vidas de la gente, en las vidas de las sociedades, en los procesos electorales? Los actores políticos en algunos casos las utilizan como un insumo más. ¿Cómo pararse frente a ese escenario tan complejo? Sí, será complicado. Ayer leía una noticia que venía de Estados Unidos que nombraba este fenómeno. Este fenómeno tiene un montón de nombres, porque ninguno lo acierta. No hemos encontrado todavía el cintillo para nombrarlo. Y empezaron a llamarlo pollution, contaminación. Claro. O sea, han contaminado la información, están tratando de contaminar la información. Por eso el término fake news y posverdad, los dos, se quedan cortos. Porque, a ver, si es falsa no es noticia. Tal cual, obviamente, es un contrasentido. Y además corre el riesgo de llevar la mirada y la investigación en la dirección equivocada. Es como, yo siempre hago esta bifurcación. Si llamamos fake news y posverdad, agarramos para el lado de la verdad, como si tuviéramos un problema con la verdad, sin darnos cuenta que la verdad es constitutiva de nuestra sociedad. Es clave el tema de la verdad para la construcción de la verdad. O sea, verdad y libertad son claves. Cuando en realidad lo que tenemos es un problema con la circulación de textos. O sea, es para ahí que tenemos que agarrar para investigar esto. Y esto es clave que lo entienda la política. Es clave. Creo que lo están empezando a entender en los legisladores norteamericanos, algunos legisladores y algunos legisladores europeos, que están poniendo esto en la agenda política. Porque las plataformas están pidiendo a gritos, no sé si que las regulen, pero sí que las controlen. Las plataformas están desbordadas. Recién leía que en este momento están ocurriendo las elecciones en India. 900 millones de votantes, de electores. 21 lenguas diferentes. Y Facebook apenas pudo cubrir 10 de esas 21 lenguas. El papel de Facebook, pálido, pobrísimo, pobrísimo. O sea, aumentó en el escenario indio, aumentó la irritación y aumentó la polarización. O sea, no pueden con el tema. Y las plataformas no van a poder con el tema. O sea, no pueden administrar el poder del cual disponen, que se los hemos dado. Sin darnos cuenta, la sociedad les ha otorgado un poder omnímodo que no lo están pudiendo usar bien. Claro. Ahora, a la hora de pensar en controlarlas, también uno se pregunta, primero, mecanismos complejos. ¿Cómo instrumentás, construís un mecanismo de control para este tipo de herramientas que son muy complejas de poder controlar? Pero además, ¿de verdad les interesa controlar? Si las controlas, ¿no pierden poder, no pierden negocio, no pierden ingresos? Es decir, el mismo problema que tienen, para ellos es una ventaja en algún sentido. Sí, lo que ocurre es que cada día se les acota más el campo y se dan cuenta que, si bien por un lado tiene la gallina los huevos de oro, por otro lado, los escándalos en los que incurren les afectan el patrimonio, les afectan la trayectoria, les afectan no me sale la palabra,
su nombre, les afecta el nombre, en definitiva. O sea, el prestigio de Facebook ha decaído mucho, a partir del escándalo con Cambridge Analytica, cuando cedió los perfiles y permitió que una empresa delictiva, porque tuvo que cerrar, conectara a través de 320.000 usuarios con 50 millones de perfiles y que los usara en forma microsegmentada. Bueno, eso afecta irreparablemente el prestigio. O sea que de algún modo están necesitando. Claro. Y brevemente, ¿y los medios tradicionales? ¿Cómo han de alguna manera reaccionado ante estos fenómenos? ¿Lo hicieron? ¿Entendieron qué estaba pasando? ¿No entendieron? ¿Reaccionaron tarde? ¿No saben en realidad cómo posicionarse en este escenario? Los medios tradicionales están en una lucha abrazo partido. Por subsistir. Por subsistir. O sea, digamos que de algún modo probablemente no hayan entendido del todo este nuevo fenómeno, y muchos de ellos entraron en el juego de las plataformas, al punto tal que empezaron a producir información adentro de las plataformas. O sea, Facebook fue un ejemplo claro. Que fracasó, evidentemente ahora están de salida. Pero también lo intentó Google y también lo intentó Apple, o sea que, digamos, es un negocio traer a los medios tradicionales al redil, porque las plataformas no producen contenido, claro. Son los medios los que los producen. Y los medios no han podido generar, ni aisladamente, ni individualmente, ni colectivamente, una alternativa. O sea que yo creo que ese es el desafío que tienen por delante, que diarios como el New York Times y algunas excepciones más están logrando construir una perspectiva valiosa, pero la mayoría están peleando por subsistir. Entonces, ante ese drama que tienen por delante, es muy difícil, además ubicarse bien ante este fenómeno. Daniel, gracias por acompañarnos. Por favor. Un gran gusto. En la próxima mesa nos van a acompañar Julián Canarek, que es máster en Comunicación y Cultura, Ana Laura Pérez, periodista, gerenta digital de El País, y Fabián Cardoso, que es periodista y presidente de APU. Gracias. Gracias. Pausa y ya venimos. Seguimos, señores. Es un gusto recibir a Julián Canarek. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ana Laura Pérez, gracias. Y Fabián Cardoso, un hombre de esta casa, presidente de APU. Gracias por venir, Fabián. Gracias, Gabriel. Arranco por vos, porque de alguna manera APU tiene mucho que ver con que hoy estemos debatiendo el tema. El tema ya venía siendo debatido seguramente a otros niveles, probablemente no con la exposición pública que tomó el asunto en los últimos tiempos, a partir de la presentación de APU de esta idea. Y que me imagino emerge ante la visualización de que había un problema, de que teníamos un problema que resolver. Bueno, sí, mirando el mundo y mirando la región también, decíamos a principios de este año que Uruguay no tenía casi cómo escapar de un fenómeno que, si queremos mirar hacia más lejos, tenemos que ver lo que sucedió con el Brexit. Cuando hablamos de campañas de desinformación, concretamente, que es el concepto central que estamos usando. Si queremos mirar hacia el norte, tenemos los Estados Unidos y la campaña que se dio ahí, y más hacia acá, más hacia el Uruguay, lo que pasó en Brasil, donde la desinformación jugó un papel clave. En ese sentido, como sindicato de periodistas, planteamos que teníamos que poder hacer algo, darle un gesto a la sociedad, y que teníamos un papel que cumplir. Por eso una de las partes de toda esta campaña es la formación de los periodistas, pero había otra que era pedirle al sistema político un gesto, y eso es lo que hasta ahora logramos masivamente, que es el pacto ético que se firmó el pasado 26 de abril. Veían, digamos, cuando se pide en definitiva que participen los actores políticos, ¿es porque ustedes veían allí, habían identificado o creían que podía estar ahí alguno de los problemas que podía desencadenar este tema? En el sistema político sí, consideramos que si los políticos podían dar un gesto de disminuir
la generación de campañas de desinformación que partan desde militantes políticos o de las estructuras de los partidos, que es de donde menos sale, ¿no? Porque claramente este tipo de campañas surgen muchas veces de forma anónima, puede suceder que tengan que ver con adherentes o militantes de una idea política, pero no de estructuras, pero que si existía un pacto de ese tipo, con una señal de ese tipo, podíamos hacer algo positivo. Y lo otro es lograr lo que se logró ese día y que hoy es un hecho que ha recorrido el mundo, la posibilidad de que todos los partidos políticos se sumen y se junten en un acto en la Casa de la Democracia, que es el Palacio Legislativo, convocados por un sindicato, para decir nosotros no estamos de acuerdo con las campañas sucias, y que todos los partidos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, estén de acuerdo con eso. Eso es lo más novedoso que generó el pacto ético, que no deja de ser simbólico, ¿no? Ana Laura, ¿era necesario problematizar este asunto? Sí, eso sin duda. Era necesario, es necesario, sigue siendo hablar del tema todos los días. Porque gran parte de este... Igual también para definir cómo hablamos de este tema. Porque los periodistas tenemos como un mandato y es informar y mostrar, y en los fenómenos de este tipo también tenemos que aprender a no mostrar y a no hacer públicas cosas que terminan generando fenómenos al contrario, digamos. Por ejemplo, ¿en qué momento hacemos público determinados contenidos que sabemos que no son ciertos? ¿Cómo manejamos y trabajamos esos contenidos públicamente para no terminar participando de la reproducción de contenido falso? Digamos, los periodistas tenemos que hablar y debatir estos temas, y también con la gente, ¿no? Trabajar en lo que se llama, digamos, todas estas cosas vienen de Estados Unidos y muchas veces se usan nombres en inglés, y lo que se conocen normalmente como media literacy. O sea, en Estados Unidos hay montones de periodistas, de medios y de organizaciones que se han dedicado en el último tiempo a explicar cómo es el trabajo de los periodistas, cómo funciona, y a explicar en escuelas y en liceos la importancia de chequear la información que se maneja y los contenidos que se consumen. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de campañas, en general se tiende a hablar mucho de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, que tiene varias problemáticas muy particulares, pero la verdad es que hablamos poco de YouTube, por ejemplo. YouTube es una red muy consumida por menores de 20 años, diríamos, donde hay fenómenos de desinformación muy fuertes y muy grandes que explican, por ejemplo, todo este fenómeno de las vacunas, o sea, de la penetración del sarampión también. Sí, claro. Hay una especie de demonización de algunas herramientas informáticas, como que terminan siendo las generadoras de estos problemas, cuando en realidad los generadores de estos asuntos somos nosotros, y cómo decidimos utilizarlas. Sin embargo, también hay experiencias en el otro sentido, en cómo estas herramientas pueden ser utilizadas de manera responsable para reproducir mensajes razonables, con los cuales se puede estar de acuerdo o no, pero que, digamos, que no se basan en la mentira, en el engaño, en la construcción de realidades que no existen, ¿no? Digamos, ¿cuál es el papel, digamos, de las redes en este fenómeno? ¿Y cómo desde acá podemos problematizar el uso de estas? Bueno, lo tenemos que pensar constantemente. Las redes llegaron como un elemento democratizador del discurso, ¿no? ¿Quién es el dueño del discurso? Es algo que se empezó a discutir a partir de la irrupción de las redes en el escenario mediático. Los ciudadanos se sintieron empoderados. Y vimos una historia en las campañas políticas, por ejemplo, que empieza con la primera campaña de Obama a la presidencia, que lo que hace es generar un flujo de comunicación que se vuelve ingobernable. Claro. Las campañas ya no son algo que el candidato o un búnker quiere que se haga, sino que son una cantidad de mensajes fragmentados que impulsan una masa y que terminan siendo un conjunto de creatividad colectiva. Pero eso se vio, ese optimismo que había alrededor de las redes, se vio enlentecido a partir del Brexit, a partir de la utilización de la data, y yo diría de la clase política utilizando estas redes de una manera un poco más perversa para manipular. En el Brexit en la primera campaña
donde se empieza a utilizar Sí. la información de la gente para poder desviar además las temáticas centrales de las campañas. Lo que definen cualquiera de estas campañas en las cuales las fake news son centrales, nunca son la temática central de la campaña, sino que se habla de cuando Gran Bretaña está decidiendo si se queda o se va de la Unión Europea, sobre migración, sobre salud, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver y la además salud? se llega a determinados públicos que tienen esos, digamos, esos núcleos de intereses, ¿no? Claro. Es decir, no son bombas de información, sino que se microsegmenta y, bueno, ¿quién está preocupado por los fenómenos migratorios? Bueno, allí llevamos esa información. Claro, ¿no? de hecho, por ejemplo, en la campaña de Trump, lo que se hizo tuvo mucho que ver, se usó la técnica que se llama microsegmentación o microtargeting, pero el trabajo de la campaña de Trump tuvo mucho más que ver con que no fuera a votar votantes de Hillary, determinados tipos de votantes de Hillary con determinadas características específicas, por ejemplo, mujeres afroamericanas pobres. Esa fue una de los segmentos que se estudiaron, que estaban más cerca de no ir a votar por algunos mensajes que Hillary estaba dando, y lo que se hizo fue trabajar en construir mensajes para esos grupos, para que esos grupos no fueran a votar. En realidad, Trump ganó porque evitó muchos votos a Hillary en lugares determinados, además. La microsegmentación se construyó a partir de características sociodemográficas de la población, pero también a partir de características de geoubicación, porque es muy eficiente la herramienta para hacer ese trabajo. Exacto. ¿No? Es muy eficiente y además tiene una ventaja, y es que ahora, por suerte, hay algunas herramientas que están permitiendo cierto grado de transparencia, pero la otra ventaja que tiene es que los que no están en ese segmento tienen muy difícil ver los mensajes que quienes están en ese segmento están viendo. Entonces, para el propio periodismo, para investigar eso, es muy difícil. De hecho, en Estados Unidos, una de las primeras investigaciones que se hizo en ese tema la hizo ProPublica, que es una organización de periodistas, algunos ex Washington Post, que lo que hicieron fue pedirle a la gente, miles y miles y miles, más de 20.000 usuarios se ofrecieron para poner un plugin, una herramienta, un software en su navegador para levantar la publicidad que veían en Facebook, y armaron un desarrollo donde tú podés poner ciertas características y ver la publicidad que esa gente veía. Claro. Me resultó interesante una cosa que decías al final, cuando decías, bueno, esto es simbólico. Ciertamente yo creo que es simbólico. Pero por una cosa diferente a la que probablemente se pueda pensar. Yo creo que es simbólico porque en Uruguay, digamos, el sistema político es muy torpe en la utilización de estas herramientas. Es muy torpe. Entonces, creo que al revés de lo que podemos pensar, que deben estar pensando en estrategias de cómo segmentar y llegar, creo que utilizan muy mal las redes sociales. Sin embargo, ustedes vieron un problema y por eso fueron allí, ¿no? ¿Qué pasó cuando se planteó el asunto? ¿Fue recibido rápidamente? ¿Entendieron de qué estábamos hablando? ¿Entienden de qué estamos hablando? La cronología de los hechos es que comienza el año, primeros días de enero, había poco tema en la agenda política y de los medios en Uruguay, y como habíamos estado conversando esto cuando iniciamos la directiva, que fue a fin de año, y anteriormente en algunas actividades donde siempre nos encontramos, incluso con ellos, donde se habla de este tema de la desinformación, bueno, lo lanzamos en enero. La primera reacción fue a través de las redes. Empezaron a aparecer algunos candidatos o a retuitear el planteo que hacíamos, o a decir quiero esto. Claro. Sí. Los primeros vinieron, por ejemplo, te digo algunos que aparecieron primero: Daniel Martínez, Jared Nacose, Ernesto Talvi. Fueron los primeros que empezaron a decir, me gusta esta idea, quiero que esto se concrete. Al tiempo, ya sobre marzo, levantamos definitivamente que esa iba a ser la línea de trabajo, que ese iba a ser, que se iba a llamar pacto ético, y invitamos a los partidos a designar un interlocutor que iba a trabajar con nosotros en la elaboración del texto. Trabajamos un texto base y con un delegado por partido, partido con representación parlamentaria, porque también decidimos cerrar ahí, para que sean los partidos que hoy están en el Parlamento. Elaboramos el texto en conjunto y todos trabajaron de la misma manera y todos estuvieron de acuerdo desde el principio. Incluso, si ustedes ven el texto que finalmente se firmó el 26, la propuesta inicial de APU hablaba de desinformación y hablaba concretamente de lo que tenía que ver con todo el fenómeno de las redes, y de que si viralizamos algo y un periodista lo levanta se puede convertir en noticia, entonces se profundiza el problema. Los partidos agregaron también el tema de la campaña sucia y de la descalificación. Hubo una propuesta que surgió de un partido que fue aprobada por todos,
donde se agrega al texto del pacto que se rechaza y se busque evitar las agresiones, las mentiras, así está dicho en el texto del pacto, y sobre todo esa idea de agredirse o de hacer una campaña sucia. Lo que quiero decir es que tanto prendió la iniciativa que los partidos le agregaron cosas. Claro. Por supuesto que la afirmación de que para mí utilizan esta herramienta de manera bastante torpe es mía, quiero que quede claro. Ahora, vos has trabajado, por ejemplo, en campañas, sí, utilizando estas herramientas. Y hay herramientas que permiten diseñar campañas utilizando las redes. Si yo decido poner una foto de gusto pretendiendo que es una foto de una movilización en Durazno, y eso ahí hay mucha torpeza, ni siquiera sé si hay malicia, hay mucha torpeza, ¿no? Hay ambas cosas. Ponele que sí. Existen ambas cosas y existen hoy ambas cosas en Uruguay, porque lo que yo quiero es que seamos prudentes. Esto es interesante porque yo leí mucha cosa y muchos de los que están en estas mesas he leído cosas en estos días y hay como una visión todavía muy optimista sobre el sistema político uruguayo. Yo soy bastante menos optimista. Yo creo que ya no. O sea, yo empecé siendo optimista y ya me ganó el pesimismo, pero me ganó lo fáctico. Hoy lo que está sucediendo es que empezamos a ver algunas señales que no son propias de la altura del sistema democrático uruguayo. Una de las 20 democracias plenas del mundo tiene algunas señales muy alarmantes. Mensajes de WhatsApp un sábado de mañana enviados desde celulares de la India. Eso habla de un nivel de sofisticación en las herramientas de desinformación muy grande. Y ya no hay errores. Sí, no, ahí ya es una práctica sistemática. Y faltan 6 meses para las elecciones nacionales. Recién estamos hablando de las elecciones internas. Entonces, hay una buena señal del sistema político en su conjunto firmando ese pacto ético, pero también hay como una relación entre todos que son pares de que quien no lo firmara iba a quedar un poco aislado. Pero después quienes... Es decir, me subo porque si no se nota. Pero nadie se va a hacer cargo de la criatura cuando aparezca lo malo. ¿Quién va a decir, no, bueno, a sus militantes, a sus equipos no hagan esto? Claro. Lo que sí puede pasar, y ha pasado, y es bueno que suceda, es que los candidatos no solo denuncien cuando les sucede a ellos, sino que condenen cuando alguien está mintiendo sobre otro candidato. Y eso también ha sucedido, y eso es bueno. Es decir, bueno, no, con estas reglas del juego no. Pero no seamos ingenuos en creer que la democracia uruguaya está lo suficientemente blindada como para que esos mensajes no solo no estén circulando, sino que no estén impactando en la población, porque hay un tema con el que con Ana Laura hemos hablado bastante, que es la alfabetización digital de los ciudadanos. ¿Pueden los ciudadanos encontrar por sí mismos estas estrategias, darse cuenta? Uno está atento así. El número de WhatsApp por el que me llega es un número desconocido y que además es de la India. Todos sabemos porque en Twitter un estudiante de comunicación hizo un largo hilo explicando qué es lo que sucedió con estos mensajes. Hay colectivos de chequeo que están permanentemente chequeando información y nos están diciendo, pero eso sucede en Twitter. En Twitter están los más interesados. ¿Qué pasa con aquellos que no nos dicen nada sobre lo que están recibiendo? Sí, sí. Sí, perfectamente puedes ser usuario de WhatsApp y podés no tener otras redes sociales. Hay una visión, además, en algún punto del sistema político, incluso de los medios, de los periodistas. Son muchos años, pero una idea como de que el mundo empieza y termina en nosotros, ¿no? Y una cosa que decía Julián de la democratización que trajeron las redes, que es muy positiva, es que rompió ese esquema de que el mundo empieza y termina entre los que construyen el sistema político y difunden y publican información. Entonces lo que pasa, por ejemplo, es con el episodio del libro de La Calle Pou, por ejemplo, se dijeron varias cosas, algunas que denotan, yo no sé si usaría la palabra torpeza, pero hay fuerte desconocimiento de cómo funciona el modelo de negocio de las redes sociales en gente de primera línea del sistema político. Por ejemplo, se habla de, dice la policía, o sea, un candidato dice la policía que borraron la huella digital. Eso es imposible, pero además ahí hay una pauta pagada por una tarjeta de crédito. No hay manera de borrar eso. Facebook es totalmente consciente de eso. El problema es que estamos un poco por fuera,
probablemente Facebook no nos conteste con la celeridad que le contesta a Estados Unidos o al Brexit. Y después lo otro que pasa es que lo que decimos a partir de este libro, por ejemplo, se ha dicho mucho es, bueno, ya está, ya dijimos que es mentira. Y seguimos nuestra vida decidiendo, como dice Julián, los que estamos en Twitter, los que estamos en esos lugares, que este tema ya está laudado, que eso se sabe que no es verdad. Pues las páginas que estaban pautando información falsa sobre ese libro siguen funcionando, siguen pautando información falsa y hay un montón de gente que sigue expuesta a ese contenido como si no hubiera pasado nada. Gente que de repente no consume la información donde se dice que eso es falso o la consume pero por cuestión de esto del alfabetismo digital no la lee del mismo modo que la leemos nosotros y hay una serie de códigos que entendemos por obvios que no lo son. Entonces también ahí hay una cuestión como de, bueno, esto ya lo desmentimos y seguimos nuestra vida como si no pasara nada y en realidad eso sigue circulando. Lo mismo que los mensajes. ¿Cuánta gente es capaz de darse cuenta que la foto de ese teléfono, que además es un número de teléfono con característica de la India, que la foto que aparece de perfiles haciendo una búsqueda reversa se comprueba que es una foto de un banco de imágenes recortada y una serie de cosas que además también coincido con Julián en que tiene cierto grado de sofisticación, pero también es bastante... Digamos, hay herramientas de inteligencia artificial para simular caras que no existen, que no aparecen en banco de imágenes. O sea, quiero decir, se puede hacer incluso más sofisticado que lo que se hizo y es más difícil de detectar. Pero ¿cuántos hacemos eso? ¿Cuántos entendemos el proceso que explica eso? ¿Cuántos tienen acceso a la explicación de que eso se produjo de esa manera? ¿Cuántos tienen WhatsApp? O sea, versus cuántos tienen WhatsApp. Exactamente. ¿No? Hablando de estas cosas, veníamos discutiendo en la producción hace un rato. Bueno, en Uruguay no debe haber granjas de trolls. Los candidatos... No importa, pueden estar en la India y te sirven igual. Los candidatos no deben estar comprando estas cosas. Quiero creer que estas cosas no van a pasar. La realidad muestra que no, Esto, pasa. podemos decir que esto no es así ya. No podemos decir que no es así, sí, podemos decirlo. Y no precisás que las granjas de troll estén acá. La globalización es eso. Podés comprar granjas de troll en la India, podés comprarlas en México, que está más cerca y que hablan español. Podés comprarlas en Argentina, podés comprarlas en un montón de lados. Podés instalar una acá, tampoco es tan complejo de instalar. Es una pared con celulares, o sea, no es complejo, no es caro. Digamos, la sofisticación, por ejemplo, del episodio de la calle Pou está dada sobre todo por la idea. No por la ejecución. La ejecución, y también una cosa que se ha hablado mucho en esta campaña se ha señalado como mucho a un candidato, que sí, que probablemente hay cosas a su alrededor que son extrañas y confusas, pero me parece que no es un tema de un candidato, es un tema del sistema político y de las reglas de juego y de ciertas amenazas a la democracia, y no es un tema solo de plata. Porque lo otro que se ha dicho es, esto se hace con mucha plata. No es caro, no es verdad. No precisas $2 millones para hacer eso. Desestabilizar en las redes es $200 lo haces, claro. ¿Sí? ¿Es tan barato? Sí. La verdad que sí. Y de hecho, esto que decían a Laura el elegir una foto de perfil, de una foto sacada de banco, es una estrategia en sí misma, es no querer ocultar nada. No tengo ganas tampoco de sofisticar lo que oculto, porque en realidad sé que no me van a rastrear. Y si me rastrean no van a llegar, o van a llegar un número de la India, es como, bueno, no va a pasar nada. Y es muy barato, es verdaderamente muy barato. Tampoco el objetivo es el que se dio cuenta. El que se da cuenta no es el objetivo de una campaña. Esto que vos decís que es barato al punto de que es barato y impacta, genera conversación, genera ruido, construye realidad. Hay dos... Porque quiero creer que con $200 no alcanza, porque si no, cualquiera de nosotros lo haría para construir determinado o poner en la agenda determinado asunto. Hay un estudio del MIT que dice que tendemos a retuitear un 70% más las noticias falsas que las verdaderas. Y eso podría ser extrapolable a cualquiera de las redes sociales. Eso quiere decir que los mensajes que nos llegan desde WhatsApp, cuando tienen cierto morbo, y este episodio sobre la calle Pou también, con historietas que decían cosas que eran mucho más de la posverdad que fake news, porque no estaban diciendo nada que fuera falso, era algo que contenía humor. Era verosímil, digamos. O como el video ese que circuló supuestamente de Los Angeles Times en español, que tiene la misma lógica, parece claramente, si no es armado en el mismo lugar, pega en el palo. Sí. Y eso es muy fácil de darlo vuelta y
saber dónde está y en realidad está funcionando. Claro. ¿Por qué está funcionando? Porque se insertó en la agenda pública y cuando salta de la esfera privada de WhatsApp, que es donde nos llegan los mensajes, a la agenda pública, quiere decir que ya está circulando en muchísimo más celulares de lo que nosotros creemos. Claro. Porque cuando trasciende WhatsApp, cuando llega a Twitter, es que ese envío fue muy grande y que además mucha gente tiende a reenviarlo porque le parece divertido. Sí, o Por las cree. dudas. O cree. Sí, y a veces eso que yo comentaba al principio, ¿no? Es como que también hay que tener mucho cuidado en cómo los medios lo trabajamos. Hasta qué punto no nos estamos prestando a legitimar contenido que promueve mensajes que son falsos o que están en esa cosa de, como dice Julián, de la posverdad. Ese video de Los Angeles Times, supuestamente en español, no es que diga mentiras o no. Sí, es un recorte de la realidad. Es un recorte muy manipulador de la Sí. realidad. Pero, por ejemplo, hay una idea de que ese video es muy complejo de hacer. Por $50 vos entrás en un montón de sitios. Invito a cualquiera que esté mirando a que lo haga, a buscar en Google, hacer mi video animado automático, pongan lo que quieran en Google. Hay montones de sitios que tienen esos dibujitos claro. puntuales que son como iconos estándar, Sí. digamos, típicos de presentación de PowerPoint. Vos le cargas un guión X claro. y una serie de cuestiones acerca de los macaquitos y eso en un día o menos está pronto y generado. ¿Y cuánto te puede costar? Es eso, no es caro. Claro. Por eso mismo que decía Ana Laura, nosotros apostamos también a la responsabilidad de los periodistas y a la capacitación. Decimos que si le pedimos un gesto al sistema político, los periodistas deben hacer otro, que es capacitarse para interpretar esas campañas de desinformación y a la hora de publicarlo, sea en un medio de comunicación o sea en sus cuentas, decir, bueno, esto se trata de una campaña de desinformación y no confundirlo con una noticia o no confundirlo con un hecho que pueda ser interpretado como una noticia, porque ahí pasamos a tener otro problema, que es el convertir una campaña de desinformación en noticia y creo que perdemos el control de lo que pasó. Por eso es importante y necesaria la capacitación para que los comunicadores, los periodistas, sepan detectar una campaña de desinformación y la enfrenten como tal y la difundan como tal y no como una noticia. Claro. Pensando en esta campaña electoral que tenemos por delante, que da la sensación que va a tener algún nivel de rispidez mayor que algunas otras que hemos tenido, y esto sin creer que es un problema. Se puede tener debates ríspidos. En definitiva, cada actor político lo que quiere es imponer su discurso para intentar ganar una elección. Ahora, pero en el marco de una campaña que va a tener algunas características distintas, ¿ustedes son optimistas en que este tipo de acuerdos, este tipo de pactos pueden llegar a tener un impacto en lo que va a pasar? O bueno, o quedará en eso, una especie de saludo a la bandera. Lamentablemente no, porque desde que se firmó el pacto hasta hoy empezamos a ver señales que no podemos culpar al sistema político, pero alguien se ve beneficiado con todos estos ejemplos que nosotros hemos enumerado aquí y muchos más que nos estamos perdiendo porque no tuvieron tanto impacto o porque no llegaron a nuestra burbuja de información. Todos nosotros navegamos en una caja de resonancia que tiene que ver con nuestros intereses. Sí, claro. Nos enteramos de las cosas que nos llegan, entonces tenemos una parte de la realidad fragmentada que nos permite ver algunos de los problemas que están sucediendo. Si hay alguien que ya está a más de un mes de las elecciones internas y 6 meses de la primera ronda, 7 de la segunda, generando este tipo de campañas de desinformación, yo creo que no hay nada que nos tenga que hacer ser optimistas. Pero tampoco creer que esto empezó ahora y creer que por la irrupción de algunos actores que no estaban en el sistema político, esto no sucedía. Precandidatos a la presidencia, legisladores han tuiteado imágenes falsas sin siquiera chequearlo. Eso se lo podemos atribuir a la torpeza, pero también ellos tienen la responsabilidad como legisladores, como integrantes del sistema político, de utilizar las redes sociales de una manera responsable, de chequear. Ojo que no los están estaba utilizando. perdonando cuando decía que era una actitud torpe. No. No era perdonándolos. No, pero no, porque puede parecer una justificación y no lo es. Pero además sucede en todos los partidos políticos, no es que esto no fue selectivo. Entonces, si no fue selectivo quiere decir que está instalado en la sociedad. Claro. Entonces,
tenemos que, y además no ser optimistas para todo el tiempo estar viendo qué es lo que está sucediendo para poder denunciarlo y para poder saber que los periodistas, ellos son periodistas, yo no soy periodista, sepan qué hacer con esto, porque ellos son quienes pueden chequear la información y desmentirla o darle visibilidad a algo que quizá no hay que darle visibilidad. Pero el sistema político es el que tiene en sus manos y todos quienes trabajen, nosotros no estamos trabajando y no vamos a trabajar para la campaña electoral en Uruguay, no, pero hay un nivel de ética que tienen que tener quienes están trabajando, porque si las herramientas están ahí, es muy tentador utilizarlas, porque es muy fácil. Y si es tan fácil, y porque ¿por qué ya no? hemos visto resultados. Claro. Claro, y además, a ver, quienes trabajan en data, para empresas, por ejemplo, en general se habla de un acortamiento de las curvas de decisión. En general, lo que se dice es que ahora las curvas de decisión están en el entorno de los 3 días. Entonces es como un poco como dice Julián, ya está pasando todo esto y falta un montón. Claro. Y está esa idea, bueno, la famosa veda, que en redes no existe, digamos, y menos en este tipo de cosas que nunca provienen de la página oficial de un candidato, jamás. Entonces hay que estar muy atentos y muy cuidadosos porque lamentablemente, para responder tu pregunta de si soy optimista, yo mucho me temo que los 3 días anteriores, o sea, en la ventana de los últimos 3 días de elección van a pasar muchas cosas. Y vamos a tener que, o hay gente preparando cosas, no sé si muchas, pero una, y como muy armada, por ejemplo. Y tenemos que estar muy preparados también como los periodistas para ver cómo manejamos eso porque, de nuevo, puede alterar el curso de un proceso electoral. Claro. Lo ha pasado con procesos electorales en países considerados hipersanos institucionalmente, como es el Reino Unido, por ejemplo. Claro. O sea, ahora, decía en el bloque anterior Daniel Mazzone, él hablaba de que de alguna manera estos problemas responden también a que han cambiado los modelos de negocio, y él ponía muy en discusión aquel modelo que se instaló en algún momento del periodismo ciudadano, ¿no? Decía él, y ese es un riesgo, porque puede pasar que terminemos validando en el marco de eso, porque necesitamos parece ser necesitamos cada vez más fuentes de información, porque necesitamos más clics, porque los modelos de negocio justamente están cambiando, que terminemos validando cualquier cosa. Yo creo que ahí capaz que soy optimista. Ahí estamos como o al menos la percepción que yo tengo es que estamos en un proceso de retorno de eso. Sí hubo hace unos 5 o 10 años una explosión de la idea esa del periodismo ciudadano, de todos podemos ser periodistas y los medios no van a existir más porque cualquiera con un celular puede ser periodista. Y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad lo que construye un periodista como periodista no es el celular. Es una serie de cuestiones que tienen que ver con saber cómo manejar información y cómo distinguir información de calidad de aquella que no lo es. Entonces, creo que lo que pasa un poco, bueno, de hecho, en digamos, los países, sobre todo los anglosajones, que en esto vienen haciendo mucha punta, en este momento la discusión es si no tenemos que limitar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es una discusión válida y porque un señor en Nueva Zelanda se puso una cámara en la cabeza, mató 50 personas y lo pasó en un live. Entonces, la libertad de expresión, que antes nos parecía que era, qué lindo, todos vamos a poder emitir. Y bueno, y estamos viendo que todos podamos emitir, estamos perdiendo la inocencia en algún punto y entendiendo que todos podamos emitir implica que un asesino masacra a 50 personas y lo pasa en vivo como un juego, digamos, como un juego de video, de lo que se llama juegos en primera persona. Claro. O sea, lo transforma en un espectáculo. Julián. Hay ahí en esto que decía Ana, una responsabilidad del sistema político para con el control del periodismo. Los mandatarios de Estados Unidos y de Brasil han convertido las fake news en un adjetivo para indicar aquellos medios que no les sirven editorialmente. Exacto. Y ahí tenemos que utilizar esta amenaza como oportunidad para validar a todos los medios tradicionales que históricamente trabajan en nuestro país, o los nuevos, pero que trabajan con redacciones serias, que están investigando, y dejar que critiquen a todos los partidos políticos sin tildarlos de fake news. Una postura editorial no me hace a mí propagador de fake news. Es una postura editorial. Y posturas editoriales existieron siempre. Y en este país hubieron posturas editoriales de todas las divisas políticas que marcaron nuestra historia. Pero no se les decía
mentiroso por marcar una posición editorial. El sistema político tiene que estar muy atento a ello, porque es muy tentador decirle a un medio que editorialmente te está pegando fake news. Claro. No, pero miente es una palabra que conocemos. Claro. Fake news lo que hace es confundir aún más al ciudadano que no entiende muy bien qué es fake news. Escuchó algo por ahí. Claro. Y bueno, y entonces Trump le dice a CNN que es fake news. Claro. Ustedes son fake news. Sí, sí. Entonces tenemos que pedirle al sistema político que entienda cuál es el rol del periodismo. Fabián, obviamente vos decías, se viene una segunda etapa que es la de la formación de los periodistas, y posteriormente vendrá una tercera que es una especie de observatorio para trabajar estos temas. 30 segundos porque me quedé sin tiempo. En junio estamos empezando, va a venir un experto de Brasil. Brasil es un ejemplo de cómo la desinformación jugó un papel clave en el resultado electoral. Va a venir un experto que trabajó en ese tema y vamos a explicarle a los periodistas sobre todo, pero en realidad a todo aquel que quiera escuchar, cuál fue el efecto de la campaña de la desinformación en Brasil. Eso va a ser los primeros días de junio en una actividad que pronto vamos a difundir. Luego también hablaremos de lo que pasa en Argentina y de cómo un mecanismo de chequeo, como es chequeado en Argentina, trabaja para verificación. Y más adelante, junto a varios medios de comunicación y varias organizaciones sociales, ahí APU es simplemente una parte de un gran colectivo que está buscando generar un sistema de verificación serio, confiable y que va a trabajar de buena manera en poco tiempo. Así que también habrá novedades en ese sentido. Julián, Ana Laura, Fabián, gracias a los tres por habernos acompañado. Un gusto de verdad. Gracias. Señores, nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Que tengan una buena semana.